De verdad que es un gusto pues, estar con ustedes y acompañar a Chuo, a Jesús en esta conversa. Yo voy a presentarles muy rápidamente un panorama de cómo está hoy la situación de los medios de comunicación social en Venezuela y los procesos que se están dando de reestructura de lo que llamaríamos el ecosistema comunicativo del país, y con toda seguridad Chuo pues ya puede entrar en lo que es el ejercicio profesional. Pues yo no he tenido mucho tiempo en el ejercicio profesional del periodismo, sí me tocó en su momento pues asumirlo, pero por vocación sentimos en un momento dado el tema de la investigación y la docencia, y pues dejamos el ejercicio profesional del día a día y bueno, nos dedicamos a la academia. Los medios de comunicación tradicionales no se entienden en su ejercicio si no convergen con otros dos sectores que son muy importantes: el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la informática, eso que los teóricos denominan el proceso de convergencia tecnológica. Es decir, los medios de comunicación social tradicionales, tal como los conocemos hoy, no se entienden en su manera de procesar la información y transmitir la información, si no se interconectan con el mundo de las telecomunicaciones y con el mundo del internet o el mundo de la red. Y luego la interrelación entre el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la red o la informática, que los teóricos denominan el sector de la telemática, da origen a unos nuevos medios de comunicación social, que serían medios no convencionales, que es todo esto que conocemos como las redes sociales. Quizás las más conocidas, las que mayor frecuencia de uso tienen, que son Facebook y Twitter, pero no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Luego, esto lo paso muy rapidito, simplemente si uno analiza cómo es el comportamiento de la estructura económica, sobre todo de los países del primer mundo, vamos a descubrir que el sector de la información y la comunicación, lo que algunos economistas ya llaman el sector cuaternario de la economía, es decir, tradicionalmente nosotros estudiamos tres grandes sectores productivos: primario, secundario y terciario. Y en el terciario solíamos ubicar todo lo que tiene que ver con el manejo de mucha y de muy buena información. Pues resulta que el manejo de mucha y muy buena información en el tiempo que corre pues se ha convertido en un sector de la economía importantísimo, que está por encima de los otros tres sectores que tradicionalmente veníamos estudiando. Ustedes agarren cualquier sociedad del primer mundo, desde Estados Unidos, Japón, Holanda, Francia, Inglaterra, etcétera, y van a ver cómo es el comportamiento de esos sectores productivos, y el comportamiento es más o menos el que tenemos aquí enfrente. Un sector primario declinando, ¿verdad? Un sector secundario que tiene un pico a partir de la Segunda Guerra y luego empieza a declinar, lo que significa que los países altamente industrializados como Estados Unidos, Japón y China a la cabeza siguen trabajando con un sector de la industria, un sector secundario, pero lo van ubicando en ultramar para dedicarse a otro sector productivo, que sería el sector de la información y el sector de la comunicación. Muy rapidito también, cuando hoy día en el mundo de las ciencias políticas estudiamos las distintas formas de poder, pues aquí tenemos resumido, ¿verdad?, lo que sería el poder económico, el poder político, el poder militar o poder coercitivo, y luego irrumpe una nueva forma de poder, que es el llamado poder simbólico. Es decir, ninguno de los otros las tres formas de poder que tenemos arriba se entiende hoy sin la presencia del poder simbólico, que sería el poder que se establece a través de los grandes medios de comunicación social o el mundo de las comunicaciones, los medios de comunicación social convencionales y los medios de comunicación social no convencionales, que cada vez van copando el espacio o tiempo libre de la gente, sobre todo de los jóvenes actores de la sociedad. Entonces la idea es que hoy la tesis de que el manejo de mucha y de muy buena información es un poder real en el tiempo presente. El contexto, muy rapidito, este es un esquema que se trabajó en una oportunidad con Alfredo Keller, es decir, el contexto, lo que sería la evolución del proyecto democrático en la sociedad venezolana. Tenemos una primera década terminada la dictadura perejimenista, creación y consolidación de la democracia política, con donde los partidos políticos o la sociedad política se inserta ya en la sociedad y se
y empieza a trabajar de manera libre, es decir, no hay nada que lo detenga. El 7 de junio, un día como el de mañana, el presidente Hugo Chávez Frías, en la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo, llegó a decir esto: he sostenido un complejo sistema de relaciones con los medios de comunicación social como parte de un choque histórico de fuerzas. Ya esa idea ya nos estaba demostrando por dónde se iba a mover, por lo menos el discurso en un primer momento en relación al sector de medios de comunicación social. Y luego el 4 de octubre, exactamente, el presidente ya se destapó totalmente. Nadie le paró, ni siquiera los periodistas más acuciosos de aquel momento dijeron, bueno, pues se le ocurrió a este señor decir eso. En aquel momento nunca creíamos que lo que él decía después se podía cumplir, y después con el tiempo fuimos descubriendo que eso sí se cumplía, por lo menos en parte de lo que él venía diciendo. Entonces el 4 de octubre del año 2001, él llega a decir, los medios de comunicación son enemigos de la revolución, rastreando por todos lados. Es la primera vez, al menos desde lo que yo he podido rastrear, donde el señor Hugo Chávez Frías utiliza la palabra revolución. En ningún momento, por lo menos lo que hemos podido rastrear, había utilizado el término revolución. Y el 4 de octubre del año 2001 aparece por primera vez, al menos. Los medios de comunicación son enemigos de la revolución. Léase, entre paréntesis, medios de comunicación social privados comerciales. La otra idea que uno ha podido rastrear es que en América Latina hubo un gobierno, una dictadura en el año 34 en Brasil, la dictadura de Getúlio Vargas, donde un grupo de intelectuales brasileños en la época, que se llamaban intelectuales orgánicos con el régimen, plantearon esta idea, que es lo que de alguna manera va a desarrollar lo que fueron los 14 años del gobierno de Hugo Chávez Frías. Los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado. Es lo que estaban ya diciendo este grupo de intelectuales. Los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado. El periodista Ernesto Villegas, como ministro de Comunicación e Información, hicieron un evento como para discutir qué papel deben jugar los medios de comunicación social en el proceso revolucionario, y uno del gobierno, que fue diputado, fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Daniel Hernández, llegó a decir algo como esto, que es lo que ha asumido el Ministerio de Villegas como el leitmotiv de sus políticas a desarrollar. No podemos seguir haciendo comunicación revolucionaria con el mismo modelo funcional positivista del emisor mentor, receptor. Eso no puede. No podemos hacer revolución así, es imposible. No hay que tenerle temor a la teoría, y hay que producir una teoría basada en Marx, Vygotsky, Bakhtin, Ludovico Silva, en Simón Rodríguez y hasta en el pensamiento de Bolívar. Entender qué significa la palabra hegemonía. Si la palabra hegemonía la queremos entender como qué cantidad de medios tiene un sector con relación al otro, lo que llamamos qué número de unidades comunicacionales tiene el gobierno en relación con el sector privado, pues no existe tal hegemonía. Hoy, lo van a ver rapidito, hoy el sector privado comercial del país tiene mayor cantidad de medios en la radio, en la televisión, en la prensa, por encima del sector oficial. Inclusive, teniendo mayoría, tienen mayor impacto, tienen mayor audiencia que el sistema de medios públicos o del gobierno. Es decir, la hegemonía entendida desde esa perspectiva, pues obviamente no es tal hegemonía. Entonces la hegemonía que el gobierno ha planteado desde el año 2005, siendo ministro en aquel momento Andrés Izarra, pues ellos la están entendiendo de otra manera, y la tenemos que entender de otra manera. ¿Cómo se da esa hegemonía? En todos estos elementos: en el discurso, en lo legal, en los medios y en lo económico. ¿Qué significa esto? La hegemonía entendida como la omnipresencia del Estado en todos los ámbitos de la vida. ¿En qué ámbitos de la vida? Bueno, pues en el tema discurso no hay más que revisar lo que fueron los 2.377 cadenas presidenciales del fallecido Hugo Chávez, 54 minutos casi diarios frente a la pantalla televisiva y frente a los micrófonos de la radio, y allí vamos a encontrar lo que decimos: menciones denigrantes o intimidatorias contra periodistas y propietarios de medios. En lo legal,
el gobierno ha diseñado toda una estructura, toda una plataforma jurídica impresionante que genera miedo, intimidación y en definitiva autocensura. Rapidito, tenemos la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 2005, pero que fue modificada en el año 2010. Ahora se llama Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Ellos no usan la palabra Internet, ellos van mucho más allá. Tal vez estos temores pueden parecer exagerados, espero que lo sean, pero la experiencia de la última década más bien invita a considerar posible la exageración. En todo caso, el panorama de progresiva ocupación por el sector oficial restringe el campo para el debate libre y abierto sobre el Estado y sus instituciones. Más allá del tema de Maduro, mira, es que Maduro, Capriles, llámese como se llame, quien se pare frente a este país y le diga, mira, vale, el cielo es carmesí, ¿ok? Y la hierba es de cuadritos, y créanlo porque yo lo digo, mira, eso no va a volver a pasar. Por eso digo, quizá este periodo que se inicia, podríamos llamarlo el del fin del liderazgo carismático, o para decirlo de manera más criolla, el periodo del arroz con pollo sin pollo, ¿no? Porque en estricto senso, aquí hay la tentación, la pretensión de mantener unas formas de hacer política sin tener los recursos para ello. ¿Cuáles eran los recursos fundamentales del presidente Chávez para enfrentar una crisis? Eran tres. Mucha liquidez, mucho liderazgo y un control absoluto de la Fuerza Armada Nacional. El señor Maduro Moros, con todo el respeto del mundo, liquidez no parece tener por ahora, y el crédito venezolano se ha encarecido más bien. Liderazgo, carisma, bueno, hay una situación, por eso hablo, se puede ver como una cosa jocosa, lo del arroz con pollo sin pollo, pero ciertamente este tema del chavismo sin Chávez, este tema de la mantención de un esquema de ejercicio político autoritario, no sé qué cosa, carismático, a billetazos, sin tener billete y sin tener carisma, es como complejo, ¿no? Yo sé que algunas personas me critican cuando yo hablo de madurismo, porque dicen que le estoy haciendo un favor a ese caballero. Yo lo hago a veces simplemente para diferenciar entre el chavismo, porque alguna vez el chavismo significó para algunos venezolanos un sueño de redención social. El madurismo no, caballero. El madurismo es de una burocracia presupuestívora que asiste a esta realidad. Entonces, esa es la razón por la cual yo intento diferenciar. La primera nota antiintuitiva es que cuando uno ve esto que está ocurriendo a algunas personas, sobre todo, mira, vamos a hablar de manera muy sincera, aquellas personas que hasta ahora han constituido, o hasta el 14 de abril constituían, digamos, la columna vertebral social del campo alternativo, del campo democrático, que era la clase media. Ahora es evidente que hay nuevos sectores en el campo alternativo, pero digamos que desde el 2001 para acá, ¿no? Es más, desde el 98 para acá, porque asumamos, Chávez ganó en 1998 no con los votos del pueblo. Chávez ganó en 1998 con los votos de la clase media que quería castigar a Decopey. Entonces, digamos, desde el 2000-2001, que es cuando se produce la ruptura de la clase media venezolana con Chávez a propósito del tema educativo, con Mis hijos no te metas, el decreto 1011, etcétera, etcétera, desde entonces hasta hace poco tiempo, relativamente, la columna vertebral social de la oposición era la clase media. Y la clase media es, por un lado, muy valerosa y, por otro lado, muy voluble. Muy lábil, ¿no? Es decir, cuando estamos ganando dicen, caramba, vamos para encima y esto no nos para nadie y a Maduro no lo quiere ni su mamá, etcétera, ¿no? Pero cuando las cosas no salen tan bien, salimos corriendo hacia la cola en el consulado para conseguir la visa. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, lábil, alguna gente ve estos movimientos en el área de la comunicación como el desarrollo, la concreción y la expansión de la política de la hegemonía comunicacional. Dicen, wow, ahora sí, estos tipos están pasando de la hegemonía al unanimismo comunicacional. Lo único que quedaba era Globovisión y ahora lo tomaron.
Entonces, bueno, ya no es la hegemonía, es la unanimidad. Yo les confieso que mi visión es completamente distinta, por eso digo, esta es una nota antiintuitiva. Yo creo que está ocurriendo exactamente lo contrario. Yo creo, como el profesor Bisbal, que esta acción de expansión de la influencia gubernamental o prooficialista hacia medios privados es llana y simplemente el reconocimiento del fracaso de la política de la hegemonía comunicacional. Los tipos se dieron cuenta que a partir de coerciones, compras, adquisiciones, amenazas, etcétera, 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 podían, si acaso, establecer una mayor participación en la propiedad de algunos medios. Pero, ¿qué es la hegemonía en materia comunicacional? Es el acceso a los corazones y las mentes. Y resulta que el acceso a los corazones y las mentes, es decir, eso que llaman los mercadólogos el tema de la audiencia, ¿no?, sigue siendo ajeno a los extremismos, y el oficialismo en este país es un extremismo. La primera nota antiintuitiva. La segunda nota antiintuitiva tiene que ver con el tema de que todo esto que está ocurriendo, entonces Globovisión y la cadena Capriles y el Universal y etcétera, forma parte pues de un proceso de atornillamiento de unos tipos que piensan estar en el poder por lo menos 1000 años, como el Tercer Reich. Chico, yo te confieso, nuevamente, corro el riesgo de estar en minoría, pero como yo estoy acostumbrado a eso, la única mayoría nacional a la que yo pertenezco es el Magallanes. En todo lo demás soy minoría. Yo te confieso, yo no lo veo así. Yo no lo veo así, por el contrario. Yo les voy a proponer un ejercicio. ¿Qué hubiese pasado en términos comunicacionales si el 14 de abril, en vez de, o sea, si se hubiera creado una situación tal que hubiese permitido que el 14 de abril el Consejo Nacional Electoral hubiese tenido que reconocer, ¿no?, la mayoría que efectivamente sacó el señor Capriles Radonsky? Yo lo digo así, lo fraseo así, porque yo creo ciertamente que el 14 de abril ganó Enrique, no porque haya sacado más votos que lo que apareció en los registros, sino porque una buena cantidad de los votos del señor Nicolás Maduro Moros, si tú le aplicas la prueba del ácido, de la validez de ese proceso en esas mesas, no pasan el control de calidad. Cualquier mesa donde hayan sacado a los testigos de la oposición a punta de pistola, esa mesa está anulada. Para ponerte un ejemplo, y fueron muchas. Para decir solamente uno de los casos. ¿Qué hubiese? ¿Ah? Exacto, por ejemplo. Entonces, pero hagamos un ejercicio, como diría mi profesor Bisbal. Imaginemos que reconoció el CNE que la noche del 14 de abril Capriles tuvo 300.000 votos más que Maduro. ¿Cómo hubiese quedado ese sector importante del país, que es el oficialismo, desde el punto de vista comunicacional? ¿Saben cómo? Desnudo. Porque todo lo que tiene el oficialismo hoy en materia comunicacional no es del oficialismo, es del Estado, ¿no? Si hubieran quedado sin... Yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que reflexionar. Es muy cómodo, ¿no?, estar molesto con Gorrín y con Cordero, ¿no?, y pasar la página con Zuluaga. Ay, ellos lo hicieron muy bien antes, chévere, ¿no? O con Capriles o con el otro. No vale, yo los invito a que hagamos una reflexión como venezolanos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es ser élite en este país? Porque, entre otros, las élites nos han acostumbrado a hablar mal de nosotros como pueblo, a decir que el venezolano es flojo, que es indisciplinado, que es no sé qué cosa, que es improductivo. Y yo, chicos, yo lo que veo todos los días, cada madrugada, es el gentío que va a trabajar. ¿Me entiendes? Y las élites. Porque ser élite no es un puño de gente con real, eso se resuelve. Creo que está demostrado, sobre todo en estos tiempos. Ser élite no es un grupo de tipos con acceso a información privilegiada, eso se resuelve también. Una élite es un grupo de gente que tiene un compromiso profundo con este país y una visión de futuro para este país y que se la juega por eso. Eso es una élite. Repito, si tú me dices en el año 1998, no, mano, yo vendo, yo me voy. No, acaba de ganar este señor, aquí lo que viene es Enea, yo me voy. O si me lo dices en el 2002,
con el golpe de Estado, dices, no, esto es sangre, mano. Y yo estoy en desacuerdo con eso, yo con eso no me retrato, yo tengo que pensar en mis hijos, en mi familia, yo me voy. O en el 2004, cuando la derrota del referéndum, yo lo comprendería. Pero hermanos del alma, desde el año 2006 aquí se produce un deterioro sostenido de la influencia electoral y social del oficialismo, ¿no? Y ahorita lo que se está constatando es que no solamente, o sea, que ese deterioro es tan importante que prácticamente se puede decir que estos señores están, si no en una situación clara de derrota, en un equilibrio extremadamente inestable. Estamos en presencia de un momento difícil, muy difícil, porque ciertamente uno dice, bueno, que esto es un arroz con pollo sin pollo, esto es el chavismo sin Chávez, esto es el madurismo, y eso a algunos les puede provocar risa, pero es muy complejo. O sea, si yo les dijera más bien, a mí esto se me parece mucho al Moscú post-Yeltsin. No había una realidad clara de poder, ¿no? Los antiguos gerentes comunistas de las grandes empresas se las cogieron para ellos, cada uno tenía sus propios soldados, sus propios espías, sus propios fiscales, sus propios jueces, y aquello se transformó en una sociedad dominada por los varones de la guerra. Un todos contra todos, hasta que llegó Putin a poner un cierto orden. No, tampoco es que yo esté de acuerdo con Putin, pero digo, eso fue más o menos lo que pasó. Nosotros estamos en una situación similar, tropical, subdesarrollada, pero similar. Y eso, desde el punto de vista comunicacional, genera peligros. Les voy a hablar de dos. Uno, en el caso de los medios regionales. Como bien nos decía el profesor Bisbal, uno ve la estructura de los medios y uno dice, oye, vale, pero es que hay muchas más radios privadas que públicas, hay muchos más periódicos, medios impresos privados que públicos. Sí, pero ¿en qué condiciones están? Yo les voy a poner un caso, un estado importantísimo por la dinámica social que ahí se da, por el tema económico que ahí se mueve, bueno, porque es más grande que casi todos los países de Europa, porque tiene frontera con Colombia y con Brasil, Bolívar. En Bolívar hay un periódico que no es propiedad de Rangel Gómez. Uno, que es el Correo del Orinoco. Todos los demás periódicos son directamente de Rangel Gómez o el tipo tiene allí tal capacidad de influencia que determina la primera plana. Otro que más o menos se le salvaba era la Nueva Prensa de Guayana, que la propiedad del periódico estaba vinculada con un litigio, ¿no? Un tema judicial allí que al parecer está resuelto y donde también estuvo metida la influencia de este señor. Para ponerles un ejemplo. Otro ejemplo, el caso de Falcón. Ahí hay 4 periódicos. Había uno solo, que se salía del cartabón impuesto por el gobierno, el diario La Mañana. Ayer la defensora del pueblo les metió un proceso, una demanda, por unas fotos del año 2012, donde ella dice, bueno, que se lesiona los intereses de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando acá en Caracas? Está empezando a ocurrir una cosa muy delicada, una cosa que si permitimos que se desarrolle, nos puede llevar a lo que está pasando en Honduras. Bueno, como ya aquí han probado el amedrentamiento, el cerco económico, la amenaza judicial, el X, lo han probado todo y les ha dado resultados con quienes les ha dado resultados. Pero bueno, sigue habiendo un grupo de gente irredenta que dice las cosas como cree que debe decirlas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos síntomas, nosotros tenemos acceso a información que nos revela que se están produciendo datos, avances de ciertos individuos hacia lo que ellos denominan acción directa contra personas. Y lo peor es que ni siquiera es contra periodistas, al menos todavía. La actitud de algunos colegas absolutamente respetables, mis amigos de toda la vida, gente que yo quise, quiero y querré, estuvo asignado un poco por eso que el mismo profesor Bisbal señalaba en tono crítico, ¿no? El entender que esto es algo así como un apocalipsis, tal.
La posición nuestra fue distinta. La posición nuestra es que los espacios que se construyen no se ceden, que los espacios que se construyen se ejercen, que los espacios que se construyen son para usarlos, sobre todo en una circunstancia tan compleja como la que está viviendo este país. Ojo, y en eso también tiene razón el profesor Bisbal, esa posición de preservar esos espacios, es decir, de preservar esa ventana, ¿no? No puede conducirnos al quietismo para preservar la ventana. O sea, no es el cuento de que hay, ¿y por qué estás tú ahí calladito? Ah, no, porque estoy cuidando la ventana. No, mi llave. No. Uno cuida la ventana para usarla, ¿verdad? Para abrirla y hablar a través de la ventana. Porque si no, lo que estás es siendo cómplice. ¿Ves? Porque estás siendo cómplice. Si vas a tener una ventana sin abrirla, para eso tira pared corrida, ¿verdad? Para eso que no existe la ventana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos en un nuevo momento del país, de la sociedad, donde, por un lado, hay que reconocerlo también, no todo lo que ha ocurrido en estos 14 años es malo. Aquí estamos en un momento donde la gente sabe que tiene derechos y los reclama y los ejerce, dice, no, vale, hay una constitución, y hay una ley, y qué es eso, etcétera, etcétera. Por un lado eso, y por otro lado tienes un nuevo escenario tecnológico donde tienes acceso instantáneo a una audiencia global. La confluencia de esos dos nuevos escenarios, tanto el sociopolítico como el tecnológico, te permite decir, mira, vale, si yo comprendo esto y uno esto, las posibilidades son inmensas, y sí lo son. Les pongo, por ejemplo, hoy en la mañana la gente de Fundación Polar activó un portal que se llama redactivateyconstruye.org, que es un portal para que todas las comunidades que tienen vínculo con Fundación Polar, algunas sus experiencias son financiadas por Polar, otras no son financiadas, sino que les dan cursos, entrenamiento, acompañamiento. En otras, Polar simplemente ha servido de link para que esa organización comunitaria, ese consejo comunal o esa asociación de vecinos haga conexión con tal institución o tal empresa que la pueda ayudar en una necesidad o un requerimiento. Son miles. Bueno, ahora esas comunidades tienen un portal que les sirve de espacio, ¿no? De ágora, de plaza, de lugar de encuentro, y les sirve también de vitrina para mostrar sus experiencias y sus logros. Eso es apenas una muestra, de lo muchísimo que se puede hacer. O sea, a estas alturas de la vida, seguir en aquella dicotomía de periodismo profesional versus periodismo ciudadano, y que los periodistas profesionales pensaran que el periodismo ciudadano es piratería, ejercicio ilegal de la profesión, o que quienes hacen periodismo ciudadano piensen que los periodistas profesionales son unos vendidos al aparato corporativo, ¿no? Eso es una necedad, eso es una antigualla. Hoy está más o menos claro que periodismo ciudadano y periodismo profesional deben complementarse, tienen que complementarse. Y en nuestra situación sociopolítica de este momento, de este nuevo periodo histórico que jamás el profesor Elespino Iturrieta llamaría el arroz con pollo sin pollo, en este nuevo momento histórico, esa confluencia, ¿no? De periodismo ciudadano y periodismo profesional, de ciudadanos que comunican y periodistas que se deben a la gente, esencialmente, debe darse. Y bueno, quería comunicarles eso, pues que hay gente que está precisamente en esa disposición. Muchas gracias.